Imaginemos un grupo de gente corriente, pescadores y recaudadores de impuestos, que se convirtieron en pioneros de una nueva fe. Después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles emprendieron un viaje monumental para difundir el Evangelio. Este camino, lleno de dificultades y triunfos, les hizo soportar sufrimientos y sacrificar la vida por su fe. Los apóstoles, que presenciaron los milagros y las enseñanzas de Jesús, recibieron el encargo de difundir su mensaje al mundo. Su misión, caracterizada por un compromiso inquebrantable, perseverancia y lealtad inquebrantable al mensaje transformador de vidas de Jesucristo, los ha llevado a todos los rincones del mundo conocido, desde Jerusalén, centro del movimiento cristiano, hasta los rincones más lejanos del Imperio Romano. Los apóstoles difundieron el Evangelio con pasión y perseverancia. A pesar de la persecución y la oposición, se mantuvieron firmes en su compromiso de difundir el Evangelio. Este viaje, superando fronteras geográficas y barreras culturales, dejó una huella en la historia cristiana. Al estudiar el extraordinario viaje de los apóstoles después de la muerte de Jesús, obtenemos una visión invaluable de la temprana difusión del cristianismo y el legado duradero de estos extraordinarios individuos. Su fe inquebrantable y sus incansables esfuerzos por difundir el mensaje de Jesús continúan inspirando y resonando entre los creyentes de todo el mundo. Comenzando con Simón y Pedro, los pescadores de Galilea, fue uno de los seguidores más fieles de Jesús. Su vida cambió para siempre cuando Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». A partir de entonces, Pedro se dedicó a difundir las enseñanzas de Jesús. Después de que Jesús fue crucificado, Pedro asumió un papel de liderazgo entre los discípulos. Fue una figura central en la difusión del cristianismo y en los viajes para difundir el Evangelio. Su fe inquebrantable y su determinación le valieron el respeto y la admiración de muchos. Pero seguir a Jesús no fue fácil en aquel momento. Los cristianos fueron perseguidos y a menudo asesinados por su fe. Pedro no fue la excepción. Fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma, donde fue juzgado por su fe. En Roma, Pedro continuó predicando el Evangelio sin temor a las consecuencias. Su fe y valentía inspiraron a muchas personas a convertirse al cristianismo. Pero también enfureció a las autoridades romanas. Al final, Pedro sufrió la misma suerte que Jesús y fue castigado con la crucifixión. Pero Pedro sintió que no merecía morir como su Salvador, así que se postró y pidió ser crucificado. Su petición fue concedida y Pedro murió en una cruz al revés. Luego viene Andrés, el hermano de Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús. Su vida cambió completamente después de conocer a Cristo. Dejó su vida de pescador y se hizo pescador de hombres y dedicó su vida a la evangelización de las Escrituras. El segundo fue Andrés, que visitó muchas ciudades difundiendo las buenas nuevas acerca de Jesús. Su misión lo llevó a lugares como Bitinia y Escitia para difundir las enseñanzas de Jesús. Su coraje y lealtad se convirtieron en la base de la expansión del cristianismo en la región. A pesar del sufrimiento y la persecución, Andrés nunca perdió la fe. Su devoción a Cristo fue inquebrantable. Aunque fue arrestado y azotado, continuó predicando a quienes lo rodeaban. Finalmente, Andrés fue crucificado, pero su sufrimiento no terminó ahí. En lugar de clavos, fue clavado en la cruz, prolongando el sufrimiento. Sin embargo, a pesar de este gran sufrimiento, Andrés continuó predicando el Evangelio. Durante 2 días, mientras su vida se desvanecía lentamente, predicó a todos los que pasaban. Aquí vemos la fuerza de este hombre y su devoción al Señor. Juan el Pescador, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, vivió una vida de devoción y sacrificio después de conocer a Cristo. Su vida pasó de ser un simple pescador a un pilar del cristianismo. Después de que Jesús ascendió al cielo, Juan comenzó su misión de evangelización. Visitó varias ciudades, incluida Éfeso, y escribió el Evangelio y 3 epístolas. Su mensaje siempre fue sobre el amor y la fe en Jesús. Juan también es famoso por su exilio en la isla de Patmos. Aquí, en su soledad, recibió la revelación registrada en el libro del Apocalipsis. Este punto de vista
se convirtió en la base de la teología cristiana. A diferencia de los otros apóstoles que fueron martirizados, se cree que Juan murió de viejo en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, según algunas tradiciones, Juan le pidió a Jesús que dominara la muerte para poder seguir trayendo almas. Esta fe significa que Juan todavía está vivo y haciendo la obra de Dios. Felipe, uno de los 12 apóstoles de Jesús, vivió una vida devota y sacrificada después de conocer al Salvador. Su vida pasó de ser un simple pescador a un pilar del cristianismo. Después de la ascensión de Jesús, Felipe inició su obra de evangelización. Viajó a muchas ciudades para difundir el Evangelio de Jesús. Su mensaje siempre fue sobre el amor y la fe en Jesús. Felipe es bien conocido por su relación con un eunuco etíope, quien le explicó las Escrituras y luego lo bautizó. Esta historia muestra la devoción de Felipe a Jesús y su capacidad para enseñar el Evangelio. Felipe también jugó un papel importante en la difusión del cristianismo en Samaria. Predicó el Evangelio a los samaritanos que aceptaron la palabra de Dios. Este fue un paso importante en la expansión del cristianismo más allá de los judíos. La vida de Felipe no estuvo exenta de problemas. Fue perseguido por su fe y finalmente martirizado. Según la tradición, fue crucificado en Hierápolis, en Frigia. A pesar de la persecución y la muerte, Felipe nunca abandonó su fe. La vida de Felipe es un testimonio de fe y amor inquebrantables por Jesús. Contribuyó en gran medida a la difusión del cristianismo mediante la predicación del Evangelio y el sufrimiento. Su vida y su legado continúan inspirando a los creyentes de hoy. Tomás, también conocido como Dídimo o el incrédulo, después de conocer a Jesús, su vida cambió dramáticamente de un simple pescador a un apóstol cristiano y mártir. Después de que Jesús ascendió al cielo, Tomás emprendió una misión evangelista. Viajó a muchas ciudades para difundir el Evangelio de Jesús. Su mensaje siempre fue sobre el amor y la fe en Jesús. Tomás es mejor conocido por su relación con Jesús resucitado. A pesar de su incredulidad inicial, Tomás reconoció a Jesús como Señor y Dios después de tocar sus heridas. Esta historia muestra la transformación de Tomás de incrédulo a creyente ferviente. Tomás jugó un papel importante en la difusión del cristianismo en la India. Según la tradición, Tomás viajó a la India para predicar el Evangelio a los nativos. A pesar del sufrimiento y la persecución, Tomás nunca perdió la fe. La vida de Tomás no estuvo exenta de problemas. Fue perseguido por su fe y finalmente martirizado. Según la tradición, en la India los apuñalaban con lanzas. A pesar de la persecución y la muerte, Tomás nunca abandonó su fe. La vida de Tomás es un testimonio de fe y amor inquebrantables por Jesús. Contribuyó en gran medida a la difusión del cristianismo mediante la predicación del Evangelio y el sufrimiento. Su vida y legado son una inspiración para los creyentes. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Antes de conocer a Jesús, Mateo era recaudador de impuestos, profesión que era despreciada en ese momento. Sin embargo, después de que Mateo conoció a Jesús, lo dejó todo y siguió a Jesús. Mateo es conocido como el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, que cuenta la historia de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Mateo contribuyó mucho a difundir el mensaje de Jesús a través de su evangelio. Incluso después de que Jesús ascendió al cielo, Mateo continuó su misión de evangelizar. Predicó el evangelio en muchas ciudades y regiones, incluida Etiopía, donde fue martirizado. A pesar del sufrimiento y la persecución, Mateo nunca abandonó su fe. Su compromiso con la causa de Jesús es evidente en su evangelismo y obra misional. A través de su trabajo, Matthew dejó un legado duradero que continúa inspirando a los creyentes de hoy. El martirio de Mateo en Etiopía da testimonio de su valentía y devoción a Jesús. A pesar de la persecución y la muerte, Mateo nunca abandonó su fe. Su vida y legado son un testimonio del poder y la perseverancia de la fe cristiana. Mateo contribuyó en gran medida a la difusión del cristianismo a través de su evangelio y su obra misional. Su vida es un testimonio del poder y la perseverancia de la fe cristiana. Su viaje a Etiopía y su martirio
son claros ejemplos de su devoción a Jesús. Santiago, también conocido como Santiago el Justo, se transformó después de conocer a Jesús. Pasó de ser un hombre sencillo a ser un apóstol devoto de la causa de Cristo. Después de que Jesús ascendió al cielo, Santiago se convirtió en una figura central en la iglesia de Jerusalén y se dice que desempeñó un papel destacado allí. Su influencia en la iglesia primitiva se revela claramente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Santiago es conocido por su noble e incansable dedicación a la enseñanza y difusión del Evangelio de Jesús. A través de su trabajo, contribuyó en gran medida a la difusión del cristianismo en Jerusalén y más allá. A pesar del sufrimiento y la persecución, Santiago nunca abandonó su fe. Su devoción a Jesús se refleja en su trabajo y sufrimiento. Su valentía y devoción a Jesús, así como el hecho de que fue apedreado y finalmente asesinado, son un testimonio de su fe. A través de su trabajo y sufrimiento, Tadeo dejó un legado duradero que continúa inspirando a los creyentes de hoy. Su visita a Jerusalén y su martirio, Tadeo dejó un legado duradero que continúa inspirando a los creyentes de hoy. Como uno de los 12 apóstoles, Tadeo ocupa un lugar especial en la historia cristiana. Un encuentro con Jesús marcó las primeras y últimas etapas de su vida y lo convirtió en un seguidor apasionado de la causa de Cristo. Después de que Jesús ascendió al cielo, Tadeo comenzó su misión evangelística. Se dice que fue a Mesopotamia, Libia y Persia con las enseñanzas de Jesús. Predicó con pasión y convicción en cada ciudad que visitó, convirtiendo a muchas personas al camino de Cristo. Judas Tadeo es recordado principalmente por sus contribuciones a la causa de Jesús a través de sus cartas, que forman parte del Nuevo Testamento. En su carta, Tadeo exhorta a los creyentes a ser firmes en su fe y a vivir una vida piadosa. A pesar del sufrimiento y la persecución, Tadeo nunca abandonó su fe. Su devoción a Jesús se refleja en su trabajo y sufrimiento. Fue martirizado en Persia y se dice que lo mataron con algún tipo de lanza o zapatilla. Judas Iscariote, famoso por traicionar a Jesús, dejó una huella imborrable en la historia cristiana. Su relación con Jesús, que culminó con su extradición a las autoridades, supuso un punto de inflexión en su vida. Judas Iscariote sintió un amargo arrepentimiento tras su traición. Intentó devolver las 30 monedas de plata que había recibido a cambio de su traición, pero fracasó. Según Mateo 27:5, Judas arrojó las monedas de plata dentro del templo, salió y se suicidó. Aunque Judas Iscariote es recordado principalmente por su traición, es importante recordar que fue uno de los 12 apóstoles originales. Entonces permaneció con Jesús y desempeñó el papel de difundir las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, a diferencia de los otros apóstoles, Judas Iscariote no tuvo la oportunidad de redimirse o contribuir a la causa de Jesús después de su muerte y resurrección. Su vida y muerte son un recordatorio de las consecuencias del arrepentimiento tardío y la gravedad de la traición. A pesar de su trágico final, la historia de Judas Iscariote sigue siendo una parte esencial de la historia cristiana. La traición de Jesús jugó un papel decisivo en los acontecimientos que condujeron a la crucifixión y resurrección de Jesús, es decir, la fundación del cristianismo. Por otro lado, Santiago el hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Grande, es mejor conocido por su relación con Jesús y su papel como uno de los 12 apóstoles originales que dejaron una huella imborrable en la historia cristiana. Incluso después de que Jacob se uniera a Jesús, continuó su misión de difundir las enseñanzas de Jesús. Como miembro del séquito de Jesús, Santiago tuvo la oportunidad de presenciar muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. Esta experiencia sin duda influyó en su labor misional. Sin embargo, su obra misional llegó a un abrupto final cuando Herodes fue decapitado en Jerusalén por orden de Agripa. Según la tradición cristiana, Jacob fue martirizado en Jerusalén en el año 44 después de Cristo, por orden del rey Herodes Agripa. Le cortaron la cabeza y cesó su obra de predicación. Tras su muerte, 2 de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, transportaron su cuerpo en una mítica barca de piedra a través del Mediterráneo hasta Galicia, donde fue enterrado.
Desde entonces, su tumba en la moderna ciudad de Santiago de Compostela se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. En la Edad Media surgieron muchas leyendas en torno a su aparición, incluso como un caballero andante que luchó contra los moros en España y como un apóstol que aparecía en la batalla para ayudar a los cristianos. Estas leyendas convierten a Santiago en uno de los santos más famosos y venerados del cristianismo. Su historia nos recuerda la dedicación y sacrificio que los primeros apóstoles hicieron por su fe. Aunque su estancia en la tierra fue corta, su influencia en la historia cristiana es innegable. Su vida y muerte son prueba de su fe y devoción a Jesús. El camino de los apóstoles, marcado por la fe y la perseverancia, es una historia de valentía y devoción. Cada apóstol, a su manera, se embarcó en un viaje monumental, llevando el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo conocido. A pesar de los desafíos y dificultades, se mantuvieron firmes en su misión, guiados por su relación con Dios y la esperanza del mensaje transformador del Evangelio. Como demostraron los apóstoles, la relación con Dios es una fuente infinita de fortaleza y esperanza. Esta comunidad les permitió enfrentar la persecución y las dificultades con valentía y determinación. En su relación con Dios encontraron perseverancia, sabiduría para enfrentar los desafíos y esperanza para seguir adelante. Como muestran los apóstoles, la esperanza es una fuerza poderosa. El mensaje de Jesús, la promesa de salvación y la esperanza de la venida del reino de Dios los impulsaron hacia adelante. A pesar de las dificultades, nunca perdieron la esperanza. Esta es la esperanza que resuena en los corazones de los creyentes de todo el mundo. Es responsabilidad de cada creyente mantener vivo el Evangelio. Al igual que los apóstoles, todos. Los creyentes están llamados a ser evangelistas que difundan el mensaje de Jesús al mundo. Esto requiere fe, esperanza y amor. Esto requiere una relación profunda con Dios, una esperanza inquebrantable en el Evangelio y un amor infinito a Dios y al prójimo. El camino de los apóstoles nos enseña que podemos mantener la esperanza y la fe a pesar de los reveses y dificultades. Nos enseña que a través de nuestra relación con Dios podemos encontrar la fuerza para afrontar cualquier desafío. Y nos enseña que podemos mantener vivo el Evangelio a través de nuestra fe y esperanza. En definitiva, el camino de los apóstoles es un testimonio de fe, esperanza y amor. Esto nos recuerda la importancia de mantener la esperanza y la fortaleza de nuestra relación con Dios. Y este es un llamado a todos los creyentes a seguir su ejemplo, permanecer fuertes en su fe y difundir el mensaje del Evangelio al mundo. Porque cada creyente tiene un papel que desempeñar en la difusión del Evangelio, al igual que los apóstoles. Con nuestra fe, esperanza y amor, podemos cambiar el mundo como los apóstoles de esa época. Recuerda abrir tu corazón a Dios y dejar que el Espíritu Santo llene tu corazón. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido. Te esperamos en el siguiente video.